El título de este mensaje es Conexiones Divinas. Dice en Lucas capítulo 1 y verso 39, en aquellos días, Rodo, arréglame esto, hijo, se va el sonido y vuelve. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Okay, ahí está mejor. Fue llena del Espíritu Santo. Ahora quiero que entienda bien el título de este mensaje. Hay conexiones proféticas, hay amistades, personas, relaciones que te pueden llevar a otra dimensión diferente de donde estás. Por eso tenemos que tratar a todas las personas con amor, con cariño, y por eso tenemos que estar percibiendo en el Espíritu lo que Dios quiere con nosotros. Porque si no va a ser difícil que nosotros podamos ver o podamos tener esas conexiones y elegir cuáles son las conexiones proféticas para nosotros que vienen de parte de Dios y cuáles son las conexiones que nos quieren desviar de la voluntad de Dios. Entonces, les voy a poner en posición de este pasaje bíblico. ¿Recuerdan? María acaba de recibir tiempo atrás el mensaje de aquel ángel que el Espíritu de Jehová, de Dios, la iba a cubrir y que el santo ser que iba a nacer de ella iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. María dice, no conozco varón, pero el ángel le dice, nada es imposible para Dios. Pero quiero que piense bien lo que le voy a decir. María se queda embarazada sin haber estado con ningún hombre. Es la primera vez en la historia bíblica y la única, la primera vez en la historia bíblica y la única, ¿me está escuchando bien? Y la única en que una mujer queda en estado de buena esperanza sin haber estado con un hombre. Porque ahí se rompieron todas las leyes naturales establecidas por Dios. Hubo milagros con otras mujeres que no podían tener familia y que por una palabra profética Dios les dijo, el año que viene tendrás un hijo. El caso de la mujer de Abraham, también el caso de Ana orando en el templo, y en este caso también el caso de Elizabeth, la prima de María. Pero con María no. Con María fue el único caso y el único, el primero y el único. Levante su mano conmigo y diga el primero y el único. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios es soberano y que a Dios no lo podemos meter dentro de un cuadro. Que Dios puede hacer contigo cosas únicas y excepcionales. Que Dios puede tener un plan y un diseño diferente con cada cual de nosotros. Y que a veces nosotros queremos enmarcar todas las cosas y hay cosas que no entendemos. Dios nunca se contradice en su palabra. Dios nunca va a hacer algo que sea antibíblico. Pero Dios sí puede hacer algo que sea extrabíblico. ¿Me están escuchando? O sea, Dios nunca va a romper principios que Él ya ha establecido, pero sí va a hacer cosas que quizá nosotros no las hemos visto nunca hacer ni aparecer y que no contradicen las Escrituras, pero que no están escritas. No hubo referencia en el Antiguo Testamento de ningún embarazo, ni lo ha habido después del de María, que fuera solo por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ahora voy a esto. Cuando María llega embarazada donde Elizabeth, que también está embarazada porque recibe una palabra el sacerdote Zacarías, ya eran ambos viejos y no tenían, dice la Biblia, descendencia, pero una palabra de Dios que le dio a Zacarías, su mujer se quedó también en estado de buena esperanza. Ahora escuche, las dos primas están embarazadas, pero Elizabeth sí tiene esposo, María no tiene esposo. María estaba comprometida con José, pero no tiene esposo. No se habían visto, no habían tenido relaciones. De hecho, José la quiere dejar en secreto porque no quiere que la maten y que la apedreen.
Porque si José no ha sido, ¿cómo aparecemos diciendo, o cómo aparece María delante de los sacerdotes y de todos los religiosos, que el fruto que tiene en su vientre no es relación de ningún hombre, sino que vino un ángel y que le profetizó y que le dijo que el santo ser que iba a nacer sería engendrado por el Espíritu de Dios? Eso no se lo creía nadie. De hecho, ni en el tiempo de ahora se lo cree el pueblo judío. Menos en aquel tiempo. Entonces, cuando tuvieron ese encuentro, Elizabeth y María, que están ambas embarazadas, y María le da la salutación, en el instante que le da la salutación a su prima Elizabeth, dice la Biblia que Juan da un salto en el vientre, es decir, el embrión da un salto en el vientre, o el niño que se está formando dentro da un salto en el vientre, porque por primera vez esos dos embriones, esas dos vidas que se están formando, que todavía no están terminadas de formar, pero por primera vez tienen una conexión divina. Jesús con Juan. Y como son llenos del Espíritu Santo desde el vientre, Juan el Bautista, porque tienen una conexión divina. Y las conexiones proféticas y estratégicas producidas por el Espíritu de Dios se van a anticipar a lo que Dios quiere hacer contigo. Quizá hay una persona cerca de ti, en la iglesia o fuera de la iglesia, que Dios la prepara para una conexión profética. Quizá lo que tiene ahora tú no lo ves, pero Dios quiere unirte a esa conexión. Son conexiones que están en los planos y en las medidas espirituales de Dios, y tenemos que discernir con quién Dios nos quiere conectar, porque esas conexiones que ahora quizá no ves nada, tiempo después es lo que va a pasar. Por eso los dos embriones, Jesús y Juan, se conectan en una dimensión de líquido, están dentro del vientre de cada madre de ellos, y están en una conexión de líquido. Es el líquido amniótico, que es la sustancia que rodea al feto durante el embarazo dentro del saco amniótico. Ese líquido era fundamental para el desarrollo de los bebés, pero están dentro de agua. Están en el líquido amniótico, dentro del líquido, es decir, en una dimensión diferente. Y en esa dimensión diferente, en una dimensión de líquido uno y en una dimensión de líquido otro, es que se conectan y son llenos del Espíritu de Dios. Porque antes de conectarte Dios con una persona, usted tiene que estar en la misma conexión, en el mismo ámbito espiritual que esa persona. Si no, no lo va a entender. Por eso hay personas que no te van a entender, que no pueden entender cómo puedes estar como estás después de lo que te pasó. No puedes entender que sigas teniendo la fe en Dios después de la circunstancia que viviste. No pueden entender que tengas ese tipo de revelación, ese tipo de llamado. No pueden entender tu compromiso. No pueden entender cómo aún estás en pie. No puedes entender cómo aún las cosas para ti que no se dieron como tú querías y sigues adorando y buscando al Señor. No pueden entender los sueños tan grandes que tienes ni los sacrificios tan profundos que haces. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no están en la misma dimensión. Se necesita estar en la misma dimensión de gloria para entender la revelación que Dios te trae a ti. Por eso, de la misma manera, no solamente Juan y Jesús están en la misma dimensión, sino que también Elizabeth y María están en la misma dimensión. Y ambas, cuando María viene y le da la salutación a Elizabeth, miren lo que le dice Elizabeth: y exclamó a gran voz y dijo, esta es Elizabeth a María: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo le puede decir esto Elizabeth si su prima no tiene esposo, si nadie le ha dicho nada? Y aunque se lo hubiera dicho, no era fácil de creer. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo dijo a Elizabeth? ¿Cómo que Elizabeth la creyó sin preguntarle? Pero de verdad, no estuviste con ningún hombre, eso no puede ser, no hay nada que se haya
pasado nunca, Dios nunca ha trabajado así con nadie. No hizo falta una explicación, no hizo falta que le dijera nada. Simplemente Elizabeth lo recibía de parte de Dios, porque estaban en la misma dimensión de embarazo, en la misma dimensión de los planes de Dios, tenían la misma dimensión de Dios. Y cuando uno está conectado con la dimensión de Dios, entonces te conectas con las demás personas. Si estamos en la misma dimensión de Dios, vamos a entendernos de lo que Dios está haciendo, del tiempo revelado, del tiempo que vivimos, de dónde estamos, de lo que queremos. Por eso hay gente que está conectada solo en lo temporal, está conectada solo en lo material, está conectada solamente en su persona, pero no tiene la visión del pueblo profético que está viniendo, no tiene la visión del tiempo profético que se está viviendo, porque es necesario que estés conectado a las dimensiones de Dios para que puedas entender las dimensiones de Dios que vienen en otras personas y las conexiones que vienen para ti. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Dios? Es más, escúchame bien, porque los que no están embarazados de las promesas de Dios no te pueden seguir. Los que no están embarazados de las promesas de Dios no te pueden entender. ¿Y cómo es que vamos a ofrendar este dinero? La gente nos critica, nos murmura. Cuando hablamos de dimensiones, cuando hablamos de niveles, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de sacrificio, y miles de comentarios negativos y negativos. Y yo digo, es normal, porque no están en la dimensión de las promesas, no están en la dimensión del Espíritu, no están en la dimensión de lo eterno, están en la dimensión del odre viejo, en la dimensión de la ley, en la dimensión del juicio, están en la dimensión del odre viejo. ¿Y qué quiero decir? ¿Que están mal? ¿Que no son de Dios? No, son de Dios, pero hace falta pasar a la dimensión diferente. El mismo pueblo de Israel que estaba en la ley era el mismo pueblo por el que Dios murió y de donde salieron los apóstoles, pero mientras unos hicieron la transición al odre nuevo, otros se quedaron en el odre viejo. Y yo vengo a decirle a esta iglesia, estamos entrando en una nueva dimensión. Hay algo grande que viene de parte de Dios, y si usted no se embaraza de las promesas de Dios, si no está en la dimensión de la iglesia, no nos van a entender, y la gente no se puede quedar donde no la entienden. Por eso es el tiempo y el momento que se embarace de las promesas de Dios y que viva las dimensiones nuevas que vienen para esta casa. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. La gente que está en otra dimensión del odre viejo no te va a entender, porque no lo percibe. Le parece absurdo las cosas de Dios. Pero ¿cómo vas a estar embarazada si no conoces varón? Le podía haber dicho su prima, no, tú eres una mentirosa, María, cuéntame y dímelo. Y seguramente María juraría bajo el Torát, bajo las Escrituras, le diría que sí, y estaba diciendo la verdad. Escúcheme, ni siquiera José la creyó, porque José la iba a dejar en secreto. Y yo entiendo a José. Tuvo que venir un ángel y decirle, José, he tenido que bajar porque no crees. Pero las cosas fueron así, como María las contó. Qué bueno es que estemos en la dimensión. Por eso los religiosos, el odre viejo, no pudo entender el mensaje de Jesús. No pudo entender que la ley vino con Moisés, pero con él vino la gracia. Que ahora no se trataba del Sinaí, ahora se trataba del Gólgota. Ahora no se trataba de hacer las cosas para hacer. Ahora se trataba de porque soy por la gracia de Dios, entonces hago las cosas. Usted tiene que entrar en otra dimensión, porque lo viejo no armoniza con lo nuevo. Y volvemos a Juan, y volvemos a Jesús 30 años después. ¿Ustedes entienden dónde fue la primera conexión? La primera conexión fue en las aguas, en el líquido amniótico dentro del vientre. Pero la segunda conexión, cuando se vieron por primera vez después de nacer, 30 años después, desde esa misma dimensión que se conectaron en las aguas, es en la misma dimensión donde se van a ver. Acuérdense que estaban dentro del vientre de su mamá en el líquido amniótico, y en esa misma dimensión, por el Espíritu, es cuando Jesús está en el Jordán y está en las aguas del Jordán. Y entonces Juan el Bautista le viene la revelación y dice, he ahí el Cordero de Dios
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el mismo nivel, en la misma dimensión de 30 años atrás, se conectaron en el vientre, en las aguas del vientre, en el líquido amniótico, pero 30 años después se conectan en el Jordán, porque esa es la revelación que Dios estaba trayéndoles en el vientre. Juan, tú vas a preparar el camino para el Mesías, y mientras preparas el camino, entonces vas a ser útil. Pero cuando tú prepares el camino y Jesús aparezca de nuevo, ¿dónde? En las aguas, en la dimensión que tú le conociste, ahí es cuando vas a comenzar a desaparecer, porque cuando las conexiones de Dios vienen, son los relevos para las próximas generaciones. Por eso quiero decirte que lo que tú eres en este mundo, pase lo que pase o dure lo que dure, si estás conectado con Dios, Dios hará en ti un relevo para las próximas generaciones. Lo que tú siembres va a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Por eso es que las conexiones del Espíritu son eternas y viven para siempre. Alguien tiene que aplaudirle a Dios. Y a veces parece que no va a pasar nada, que no va a ocurrir nada durante años, pero repentinamente una conexión profética y inesperada lo cambia todo. Si estás conectado al Espíritu, a la dimensión de lo que Dios va a hacer, Dios te va a conectar con personas correctas que te van a llevar a tu destino profético. ¿Me entendieron? Por eso yo le llamo conexiones proféticas, porque tienen un efecto de bendición para tu propósito y para tu destino. Porque Dios trae conexiones que van a llevarte al propósito por lo que Dios te llamó. Y alguien puede decir: pastor, ¿y por qué a mí no me vienen esas conexiones? ¿Y por qué yo no tengo esas conexiones divinas, esas conexiones proféticas? Porque si tú no andas en la dimensión del Espíritu, no te puedes conectar con la dimensión del Espíritu que otras personas cargan. Si tú no hablas, si tú no vives en los principios de Dios, en la palabra de Dios y en la guianza del Espíritu de Dios, no puede haber conexiones. Como que tú vas por un lugar y otros van por otro lugar. Tú no puedes coger en la carretera de Toledo y la de Coruña y te puedes juntar, no, porque uno va para un lado y la otra va para otro. Pero si tú andas en el Espíritu, las conexiones divinas tarde o temprano van a aparecer en tu vida y te van a bendecir de una manera sobrenatural. Habrá alguien aquí en esta mañana que lo cree. Habrá alguien que quizá está pasando por un momento difícil, que quizá está ahí, no pasa nada y llevo tiempo y los sueños de Dios están en mí y no se dan. Tranquilo, porque de la manera más inesperada esas conexiones divinas van a aparecer sobre tu vida. Alguien lo tiene que creer. Y le voy a hablar de 3 personas que tuvieron esa conexión divina. De 3 o de 4 o de 5, porque la Biblia está llena de estas enseñanzas. Pero mire, te hablaré de una prostituta que por tener una conexión divina cambió su futuro y el futuro de todas sus generaciones. Rabat era una prostituta de la ciudad de Canaán en Jericó. Mandan para atacar a Jericó los hijos de Israel que ya han pasado el Jordán, a unos israelitas como espías para reconocer la ciudad de Canaán. Y esta prostituta llamada Rabat vivía en un muro de la muralla de Jericó que era infranqueable. Cuando los espías están mirando y observando, esos espías hebreos iban a ser sorprendidos. Pero esta mujer Rabat los mete en su casa, les da cobijo, los esconde para que no los puedan descubrir y no los puedan matar, porque es lo que hubiera pasado. Y como resultado de eso, esta mujer Rabat le dice a los israelitas, a 2 israelitas, ella está en una ciudad fortificada que en todo el tiempo nunca ha sido vencida, porque sus muros eran para aquel tiempo infranqueables. Pero esta mujer, porque tiene fe en lo que
en el Dios que ellos representan, le dice: yo quiero hacer un pacto con vosotros. Si yo os he salvado la vida y os he escondido en mi casa, y ella era del pueblo de Jericó, y os he escondido en mi casa, yo quiero que hagáis un pacto conmigo, que cuando vengáis aquí y derrotéis la ciudad, ni mi casa, ni la casa de mi familia, ni mis hijos sufra ningún mal y no acabéis con nosotros. ¿Saben qué? Por esa conexión divina, por eso que ella hizo, cuando Israel viene y los muros de Jericó se caen y conquistan la ciudad, hay un trapo, un pañuelo rojo que indica que esa casa es el pacto que ha hecho aquella mujer Rabat, que era prostituta, entró en la fe, hizo un pacto con los hijos de Israel, y cuando Jericó se destruyó y todo fue abolido, la única casa que quedó en pie fue la casa de Rabat. ¿Por qué? Porque ella entendió cuáles eran las conexiones que venían del cielo, entendió cuáles eran las conexiones que iban a venir. Y usted tiene que tener el oído profético abierto, tiene que tener las antenas proféticas encendidas para saber que hay oportunidades, que hay bendiciones, que hay pactos divinos de Dios que vienen sobre su vida y usted no los puede dejar pasar por nada. Vamos, denle un aplauso fuerte. Hay otra mujer anónima que no tiene nombre, la samaritana. Le llaman la samaritana porque era de Samaria, pero no se llamaba samaritana. Tendría que tener un nombre, pero las escrituras la llaman así. Y Jesús atravesó la región de Samaria y en su camino hacia Galilea, mientras sus discípulos fueron a conseguir comida, allí entabló esa relación o esa manera de hablar con la mujer samaritana cuando fue al pozo de la ciudad para sacar agua. Y aunque Jesús tenía hambre y sed, tomó el tiempo para hablar con aquella mujer. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él agua y dentro de ti saldría una fuente de agua de vida. Así que Jesús conocía los detalles de esa mujer. No voy a pararme mucho tiempo en esto. Le dijo todo lo que sabía de ella y ella, corriendo, se fue a dar el testimonio de Jesús a los samaritanos, y los samaritanos vinieron porque la creyeron. ¿Cómo es que vino aquella mujer cambiada, que la creyeron y fueron a hablar con Jesús? Y allí hubo una relación con un pueblo que estaba alejado de Israel, porque se conectó. De la misma manera el endemoniado gadareno tuvo la oportunidad de conectarse con Jesús frente al mar de Galilea. ¿Lo recuerdan? Un hombre endemoniado, un hombre que no tenía absolutamente nada que hacer en la vida. Un hombre que estaba perdido, lleno de demonios, dormía dormido en las tumbas. Pero cuando Jesús pasó por allí, se conectó, lo liberó. Aquel hombre apareció sentado en su juicio cabal. Y cuando ese hombre estaba vestido en su juicio cabal, le pidió a Jesús que le dejara servirle y irse detrás de él. Y Jesús le dijo: no, vuelve a tu casa, vuelve a tu pueblo, da testimonio. ¿Saben lo que pasó? Que en esa región de Decápolis, que no pertenecía a Israel, que estaba más allá de la frontera de Israel, ese hombre, ese endemoniado, fue el próximo evangelista que Dios levantó. Y Decápolis, 10 ciudades, Marcos capítulo 7, verso 31, él comenzó a predicar y a predicar y a predicar la palabra del Señor, y muchos le tuvieron que creer. ¿Saben? Lo que quiero darle en estos tres ejemplos de conexiones proféticas es que las acciones de Rabat resultaron en salvación para su familia. El testimonio de la mujer samaritana resultó en la salvación de muchos de aquella ciudad. Y el testimonio de aquel endemoniado jugó un rol importante en el significado para abrirle un campo y un territorio a Jesús. Porque mientras Jesús no predicó allí, el que predicó fue el endemoniado. Y después, tiempo después, Marcos 7, capítulo 31, Jesús va allí y dice que muchos le seguían y que muchos se reunieron. Y allí hizo una de las multiplicaciones
multiplicaciones de los panes y los peces. ¿Por qué? No porque Jesús fue, sino por el testimonio del endemoniado. Cuando la gente veía al endemoniado y hablaba, le decía: sí te conocemos, sabemos quién eres, quién te cambió, quién pudo darle la vuelta a tu vida. Él hablaba de Jesús. Por eso cuando Jesús vino y ese pueblo no era de Israel, ya había un pueblo preparado, porque las conexiones divinas no eran solo necesarias para los hombres. Jesús en el tiempo de su carne, en su humanidad, también tuvo conexiones divinas, y tuvo conexiones divinas con aquel líder del sacerdocio, aquel líder religioso que salvó a su hija, o que resucitó a su hija. ¿Lo recuerdan? La hija de Jairo. Y nos contaba cuando estuvimos en Jerusalén, una de las judías que nos comenzó a dar el tour, y nos dijo: Jesús tenía estrategias divinas, porque sanó en la misma ciudad a la hija de Jairo, que era un líder religioso, pero también en la misma ciudad sanó al siervo de un centurión. ¿Saben para qué? Para que esas dos autoridades espirituales, humanas y materiales, como el líder religioso y el líder del ejército, por decirlo de alguna manera, romano de aquella ciudad, le dejaran libremente ministrar y predicar en su ministerio. Por eso es tan importante que usted entienda que hay personas específicas que Dios va a poner en su vida, que son del Espíritu, que le van a bendecir, que hay puertas abiertas, inspiradas de oportunidades que vienen del cielo, y que Dios las va a abrir delante de usted. Los residentes de Jericó, de Samaria y de Decápolis estaban más allá de la influencia de Israel, pero en este caso, esas conexiones que hicieron también le trajo la vida de Dios. Las estrategias pueden ser tanto para protección, como para provisión, como para futuro, como para toda la familia. Las conexiones estratégicas suplen necesidades profundas del corazón, como la mujer samaritana, liberan el alma cautiva. Las conexiones proféticas pueden hacer que un endemoniado, la persona más desechada de aquella sociedad, sea la próxima persona que Dios va a usar. Usted tiene que tener conexiones con Dios, y con hombres de Dios, y con personas de Dios. Tiene que entender que las conexiones están por algo. Si Jesús necesitó 12 hombres para hacer su obra en la tierra, ¿cuánto más usted y yo necesitamos entender que Dios ha levantado personas para bendecirte, para abrirte puertas, para darte ánimo en medio del dolor, en medio de la necesidad, para llevarte a una dimensión diferente? Pero para eso usted no puede andar en la carne, porque si anda en la carne, las conexiones van a ser diferentes. Los que andan en la carne se van a conectar con los que andan en la carne. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Se lo voy a decir de otra manera: si usted va con alguien que bebe, termina bebiendo. Si va con alguien que adultera, termina adulterando. Si va con alguien que hace lo malo, termina haciendo lo malo. Pero si va con alguien lleno del Espíritu, si va con alguien lleno de Dios, si va con alguien lleno de visión, si va con alguien embarazado de las promesas de Dios, en las dimensiones del Espíritu hay puertas abiertas. En las dimensiones del Espíritu hay gloria para su vida. En las dimensiones del Espíritu hay sanidad para las almas, hay sanidad para los corazones heridos. Levántese en su vida y diga: voy a caminar en las dimensiones y en las conexiones proféticas para todo lo que viene de parte de Dios sobre mi vida. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. Y escuche, quiero que reflexionen esto. Un endemoniado, una prostituta, una mujer sin reputación, la samaritana. Porque no existe una regla para las manifestaciones de las conexiones estratégicas y proféticas. Frecuentemente ocurren en el medio de la vida diaria, incluso cuando hacemos las cosas más simples, como hospedar a un par de hombres o sacar agua del pozo. Porque las conexiones proféticas, óigalo bien lo que le voy a decir, a veces vienen disfrazadas. No es que va a venir el hombre de Dios ahí como que tiene una aureola santa con una Biblia de 2 metros, y usted va a reconocer: no, esa es mi conexión divina.
A veces donde menos te lo imaginas, donde menos te lo esperas. A veces las conexiones divinas no solo aparecen dentro de las cuatro paredes de la iglesia, en contextos religiosos, en congresos, en seminarios, en cultos. Dios puede tener para ti una conexión divina y profética en el lugar menos esperado, de la persona que tú creas que no puede darte nada y hacer nada por ti. Quizá esa sea la persona y la conexión divina que Dios la ha llenado de bendición y de gloria para que sea un elemento en tu vida que te pueda direccionar en tu futuro profético. Voy a contar la historia de David y el egipcio moribundo, que se encuentra en el libro de Samuel, y este es un relato crucial en la vida de Samuel y revela no solo la compasión de David, sino también su valentía. Cuando David, ¿recuerdan? Están batallando contra los enemigos y vienen con mucha alegría y con mucho gozo a Siclag, el lugar donde está su esposa, sus hijos y la esposa y los hijos de todos los guerreros. Pero cuando vienen se encuentran que han sido saqueadas, que los amalecitas han acabado con todo, han destruido todo y se han llevado a sus esposas y a sus hijos. Y ellos tienen dolor y lloran tanto que dice la Biblia que se desgarraron las gargantas, porque estaban pensando, ¿qué van a hacer con nuestras mujeres? ¿Qué van a hacer con nuestros hijos? Los van a matar a todos. Y entonces David, en medio de esa desolación, ¿recuerdan? Se mete a adorar a Dios y comienza a orar a Dios. Y le dice, Señor, los recuperaré. ¿Los persigo o no los persigo? ¿Qué hago? Y Dios le da una palabra, le dice, persíguelos porque los vas a alcanzar. Y persíguelos porque todo lo que perdiste lo vas a recuperar. Y en esa palabra, David se va con todos sus valientes. Los valientes de David eran hombres expertos. No solo eran valientes, sino que también tenían condiciones para luchar. Y eran hombres fuertes. Pero se va con un ejército a perseguirlos. Y la pregunta es esta. ¿Dónde los persigues, David? ¿Por dónde están? Ahí no hay teléfono, no hay cámaras. No puedes comunicarte con nadie. Hay 1000 caminos en el desierto donde pueden acabar los amalecitas. No sabes dónde están. Y ellos comienzan a ir por un lugar a ver dónde están los amalecitas, a ver dónde los persiguen. Y en medio de esa desolación, de ese dolor, de ese sufrimiento, hallan un hombre egipcio en el campo que está moribundo y hambriento. Escúcheme, ellos estaban llenos de dolor, de sufrimiento, pero en medio de eso ven a un egipcio que estaba moribundo y hambriento. Y a pesar de las dificultades que ellos tienen, David da órdenes a sus seguidores que le den pan y que le den agua, un pedazo de higos secos y un racimo de pasas. Y en esa acción, David se está reflejando su generosidad e incluso en los momentos de crisis. Porque entiéndanme, cuando uno está pasando por momentos de dificultad, por momentos dolorosos, por momentos sea cual sea el dolor que estás atravesando en tu vida, a veces parece que lo único que te importa y lo único de que eres consciente es de tu dolor. No te importa a nadie más. Yo no estoy para ayudar a nadie, estoy para que los demás me ayuden a mí. No estoy para prestar oídos a nadie, estoy para que los oídos sean prestados para mi queja, para mi dolor, para mi sufrimiento, porque nadie me entiende. David está en esa situación, pero a pesar de estar en esa situación, David lo recoge y hace que sus hombres les den pan, agua, un pasta de higos secos y que lo alimenten. Pero ¿saben cuál es el chip de esta cuestión? Que en esa acción, a veces las conexiones inesperadas y los actos de bondad en medio del dolor, no podemos llegar a imaginar dónde nos pueden llegar y a qué lugares nos pueden conectar, porque la solución no estaba en la fuerza del ejército, la solución no estaba en la habilidad de David. ¿Saben quién tenía la solución? Ese egipcio moribundo que se estaba muriendo. ¿Quién iba a apostar por él? Nadie. Pero la solución estaba en el egipcio moribundo que se estaba muriendo y que podían haber pasado de largo. ¿Qué necesidad tenemos de ocupar
preocuparnos y de pararnos cuando tenemos que ir corriendo para que nuestras esposas y nuestros hijos no los maten, a ver dónde están. Pero se pararon, les socorrieron, y el egipcio les reveló y le dijo: yo soy un siervo de los amalecitas, y cuando estaba enfermo me dejaron para que muriera en el camino. Yo les voy a guiar y les voy a decir dónde están. Les voy a llevar al campamento donde están los amalecitas. Y la Biblia dice que llegaron al campamento y que acabaron con ellos y que recuperaron todo lo que perdieron. ¿Saben por qué? Porque la respuesta a la oración de David estaba en ese egipcio moribundo. Quiero decirte que la oración a tus respuestas muchas veces va a estar en medio de esas conexiones que, si tú no eres espiritual y si no hay bondad en tu corazón, pasarán de largo. Pero cualquiera, Dios lo puede usar para darte la necesidad que tienes, cumplirla. Cualquier persona puede ser usada por Dios. Esas conexiones divinas pueden venir de cualquier lugar, de cualquier persona, para que las cosas de Dios en ti fluyan y llegues a conectarte con el propósito divino de Dios sobre tu vida. ¿Alguien lo puede creer? ¿Puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? Mire lo que le voy a decir, y estoy en la presencia de Dios. He visto que a veces he visto a personas en momentos muy críticos económicos, muy críticos. Y a veces de la persona que menos te esperabas nada, Dios la usó para que a esas personas de las que estoy hoy hablando, y no voy a decir su nombre, Dios las conectara de una manera tan sobrenatural a una idea. Y esa idea que salió de otra persona y que la recibieron fue el manantial económico que Dios usó para que hoy Dios los pueda estar bendiciendo y usando donde están. He visto que la salvación llegó a un matrimonio y a su vida, y la palabra de conexión divina, a veces no por un predicador en un púlpito, no por un apóstol predicando en un congreso, sino por una persona sencilla y simple, quizá por una mujer, un hombre que no tienen título, que no son famosos, pero que le soltó una palabra que fue una semilla que transformó su vida, su familia, que transformó su matrimonio, que transformó todo lo que tienen, porque las conexiones de Dios que Dios trae a una vida pueden venir de donde sea y de quien sea. Cuando tú estás conectado en el Espíritu, vas a entender cuáles son las conexiones de Dios. Vas a captar quién es la persona que Dios la envía para bendecirte. Vas a entender que a esa persona que otros no le dan valor, tranquilo, que está disfrazada, y dentro de esa persona están las bendiciones y las conexiones proféticas para alcanzar todas las promesas que Dios ha prometido sobre tu vida. Estoy en la recta final y quiero terminar con esto. Ten cuidado con quién te conectas, porque de ello depende tu futuro y el de tus generaciones. ¿Me está escuchando? Tenga cuidado con quién se conecta, quién es quien le pone pensamientos en su mente, quién llena su corazón, quién es quien la aconseja, de dónde bebe ese agua. ¿Recuerdan Sansón y Dalila? Dalila fue el fracaso de Sansón, pero no solo por Dalila, sino porque Sansón ya tenía conexiones que le iban alejando de Dios y que cada vez le iban llevando a una espiral de pecado y de deshonra al llamado, al ministerio y a la persona de Dios en su vida. Usted debe de conectarse con las personas correctas, porque de ello depende tu futuro y tu propósito. Te lo diré de otra manera, para los más religiosos: conéctate con las conexiones que Dios tiene para ti, las personas que Dios ha puesto en tu camino. Esto para las jovencitas, elige al hombre correcto, o para los jovencitos, elige a la mujer correcta. Esto para todos, elijamos a los amigos y a las conexiones correctas. Porque si tú ves a alguien que está caminando por mal camino y que todas las cosas que hacen están en desobediencia a Dios,
Y dicen, no, es que mi amigo, es que mi amiga, es que paso tiempo con él, es que a veces me aconseja. Pues ya tienes el resultado. Vas a acabar en la misma manera o peor que como él está. Porque cada árbol da su fruto. Y al árbol se le conoce por su fruto. Es tan absurdo como decir, no, es mi amigo, pero yo no voy a terminar con él. Si tú eres un manzano, das manzanas. Y si eres un mango, das mango. El árbol no puede dar otro fruto. Entonces sea sabio, sea sabia. Tiene que elegir las personas correctas. Porque la Biblia nos advierte en 2 de Corintios capítulo 6 y verso 14, el apóstol Pablo, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión con la luz. Es decir, lo que el apóstol nos dice es que seamos selectivos, que tenemos que amar a todo el mundo, porque las conexiones de Dios están en todo el mundo, pero lo que tenemos que ser es selectivos. ¿Quién son las personas que nos van a aconsejar? ¿Quién son las personas que nos van a dirigir? ¿Con quién vamos a hacer pacto? ¿Con quién vamos a hacer conexiones? Porque de eso va a depender el futuro tuyo y el futuro de tu familia. ¿Sabes qué? Tienes que conectarte con gente del Espíritu. Tienes que conectarte y aliarte con gente que ame a Dios, que viva en sus principios, que levante sus manos cada mañana a presentar el día y que cada noche se arrodille en la noche a decirle gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque no importa si no es muy inteligente, no importa si no tiene mucho dinero, lo que importa es que si está lleno de Dios, lo que tú vas a recibir es lo que también hay en Él. ¿Alguien lo puede creer y puede dar ese aplauso fuerte a Dios? Y voy a terminar con esto y quiero que me escuche bien. ¿Recuerdan Ruth y Noemí? Ruth era una moabita, su suegra era Noemí. ¿Recuerdan que quedó viuda Noemí? Perdió su esposo, pero también quedó viuda Orfa y Ruth, que eran los hijos de Noemí, y también murieron, y también quedaron viudas. Y Orfa decidió marcharse, pero Noemí no. Noemí vio a su suegra Ruth viuda, desamparada de todo, había perdido esposo, había perdido hijos, había perdido propiedades, casa, había perdido todo, pero ella, su lealtad y la fe en Dios le llevaron a decir esas palabras que hemos repetido tantas veces: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde a ti te entierren, allí me enterrarán a mí. Le estaba diciendo, no me voy a separar de ti nunca, porque el Dios que tú tienes, yo quiero que sea mi Dios. Acuérdese que Ruth era moabita, Noemí era hebrea, y se fue detrás de ella. Ahora, escuche, por esa conexión divina, y voy a esto, ustedes saben la historia, y si no, lean el libro de Ruth. Ruth, cuando llega con Noemí a la tierra de Israel, y lo resumo, entra a trabajar en aquella era, se casa con un pariente lejano de su esposo que se llama Boz, y que esa era ley en Israel para redimirla. Y entonces Ruth, al casarse con Boz, entra en la genealogía de donde nacería el Mesías. Es decir, por las conexiones divinas, Ruth sale de un pueblo que no adora a Dios, que es un pueblo idólatra, fuera de la promesa de Dios, y por la conexión con Noemí, se casa con Boz y entra en el pueblo de Israel. Pero no solamente entra en el pueblo de Israel, sino que si usted se va a Mateo capítulo 1, que es la genealogía de Jesucristo, es decir, para los judíos era tan importante que Jesús fuera el hijo de David, que tenían que saber de dónde venía Jesús. Por eso Mateo hace una lista de su genealogía, de sus antepasados, para ver que históricamente Jesús es hijo de David, porque la profecía en el Antiguo Testamento es que el Mesías sería hijo del rey David. Y entonces en la genealogía dice, escuche bien, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, y Fares a Eros, y Eros a Arán, y Arán engendró a Abimamat, y a Nasón, y a Nasón a Salmón. Salmón, escuche, engendró a Rabat, y Rabat a Boz,
Y Booz engendró a Ruth de Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Ahora escuche aquí, Salmón engendró a Rabat y a Booz, y Booz engendró de Ruth, escuchen, y Booz engendró de Ruth a Obed, y de Obed Isaí, y de Isaí el rey David. Y Booz engendró de Ruth. ¿Qué Ruth era esa? Booz, que es quien se casó con Ruth, dice, y Booz engendró de Ruth a Obed, la moabita, la que no tenía que estar ahí porque no pertenecía al pueblo de Dios, porque legalmente tenía que haber sido una hebrea, de alguna manera. Pero Ruth, como entró en la promesa por las conexiones divinas, ¿y por qué comienza la genealogía de Mateo diciendo en el libro de Mateo la frase hijo de David, hijo de Abraham? Porque había dos profecías en el Antiguo Testamento, en referente, o dos cumplimientos de las profecías, referente a David y Abraham. ¿Por qué son tan importantes Abraham y David? Porque con Abraham prometió que su descendencia sería de bendición a todas las naciones. La primera promesa que Dios le dio a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las naciones, hablando en lo profético de Cristo, porque de él iba a venir Cristo y por Cristo todas las naciones iban a ser benditas. Pero con David prometió que su linaje sería eterno y que su trono nunca cesaría. Es decir, que para que se cumpliera la palabra tenía que salir alguien de Abraham, que en él fueran benditas todas las naciones. Pero tenía que salir alguien de David, que en el reino de David nunca tendría fin. Pero el reino de David sí tuvo fin, porque murió él, se dividió el reino con Salomón y tuvo fin. Pero lo que estaba hablando es proféticamente: el que salga de ti, el reino de ti, David, no tendrá fin. Estaba hablando del reino del Mesías, del reino profético. Por eso nosotros estamos en el reino y proclamamos un reino, porque el reino de David no tendría fin. Entonces la identificación de Jesús como Mesías es que tuviera que venir de David. Y Ruth aparece en la lista. Es que esto es, no sé si ustedes están entendiendo, yo me estoy explicando, pero que Ruth aparezca en la lista, diciendo que de Ruth nació Obed, y que de Obed nació Isaí, y que Isaí engendró al rey David, cuando Mateo lo primero que dice es que Jesús es descendiente de David, pero quien parió al abuelo de Obed fue una moabita, una mujer que no estaba en la promesa, que no estaba en los planes para que pudiera estar allí, pero que por la fe y por las conexiones divinas, que no vio a una mujer viuda, a una mujer que no valía para nada. Orfa se fue, le dijo: ¿qué futuro voy a tener yo con ella? Pero Ruth sabía que el futuro que ella iba a tener iba a ser un futuro más allá de las generaciones, más allá de lo humano, más allá de lo terrenal. Y hoy en la genealogía del libro de Mateo aparece Ruth como aquella que engendró al abuelo de David, que se llama Obed. Por eso quiero decirte en esta mañana que las conexiones divinas son tan importantes para tu vida. No malgastes tu tiempo, no malgastes tu vida, no dejes que cualquiera pueda entrar en tu corazón, no dejes que cualquier pensamiento venga al oído. No, hay conexiones de Dios para tu vida y hay bendiciones de Dios para tu vida, y depende que realmente vivas en el Espíritu y entiendas que Dios tiene para ti lo mejor. ¿Hay alguien que lo puede creer? ¿Hay alguien que le puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? Y entender que estamos viviendo en un tiempo del Espíritu. El coro sube rapidito. Tienen que entender, y termino aquí. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos vas a ver una aceleración de dos cosas: de la maldad, pero también del poder y de la gracia de Dios. Eso es lo que está prometido, y usted tiene que discernir. La maldad se va a multiplicar y se está multiplicando, y no hace falta que yo les predique, solamente hay que echar un vistazo al mundo, cómo está. Todo se va perdiendo todo lo bueno, toda la moral. Incluso se está perdiendo como el sentimiento humano, se está perdiendo como la empatía con otras personas. Se pierde todo lo bueno se está perdiendo. Pero por otro lado,
Hay otra dimensión del Espíritu que Dios está trabajando en dimensiones de recoger la última cosecha. Y el Evangelio está llegando a muchas personas diferentes, de muchos lugares diferentes, de muchas etnias diferentes, de muchas posiciones diferentes. Entonces, ¿dónde te vas a posicionar? Tienes que entender que hay conexiones proféticas de Dios y tienes que entender que hay estrategias malignas del enemigo para conectarte con las personas que van a acabar con tu vida, que van a acabar con lo espiritual que hay en ti, que te van a llenar de razonamientos, de incredulidad, de mentiras, de recelos y de cosas que te van a distorsionar la vida de Dios. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo sigues siendo fiel? Como le dijeron a Job. ¿Y cómo vas a tener ahí tu juventud y la vas a malgastar entre cuatro paredes? ¿Y para qué vas a tener mentor? ¿Y para qué vas a orar? ¿Y para qué vas a hacer esto? Y el enemigo está ahí y vive la vida y disfruta la vida, que son 4 días, y te comienza a argumentar y argumentar. ¿Y para qué la esposa que tienes? ¿Y para qué tienes que ser fiel? Y miles de cosas. Pero por otro lado está lo eterno, está lo verdadero, están las conexiones del reino, que el Espíritu de Dios te dice: tengo un plan contigo, tengo un diseño contigo. Lo que tú estás viviendo en la tierra solo es temporal. El plan eterno está en los reinos de los cielos. Yo te llamé con propósito, te llamé con destino. Es verdad que cuesta vivir en santidad, es verdad que cuesta ser fiel a Dios, es verdad que el camino a la perdición es ancho y el camino a la vida es estrecho, pero el final merece la recompensa, porque la gloria y la bendición de Dios estarán contigo para siempre. Por eso en esta mañana usted tiene que entender que las conexiones divinas es lo que va a hacer que su futuro y el de sus generaciones puedan vivir en paz y para siempre en esta tierra y después en el reino de los cielos. Le voy a pedir que se ponga en pie ahora y que comience a levantar sus manos ahí y adorarle a Dios. Levante sus manos y adórele. Adórele, adórele, adórele. Con su gracia hasta 1000. El Espíritu de Dios tiene bendiciones para ti. Y tiene bendiciones para tu casa, para tu ministerio, para tu llamado. Solo tienes que conectarte con las personas correctas. Deja de seguir huyendo de los planes de Dios en tu vida. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Vamos, iglesia, levante sus manos y dile: Señor, yo sé que hay conexiones divinas para mi vida. Lo sé. Dile a ese maldito diablo que no es el final. Dile a ese maldito diablo que las conexiones de vida de Dios divinas van a venir sobre tu vida. Que lo que hoy estás pasando es temporal. De donde menos te pienses, de quien menos creas, Dios lo va a usar para que tu vida sea bendecida. Vamos, iglesia, responde. Adórale a Dios en esta mañana. Y de noche encontrada y salida en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Sí, Señor. Toma el lugar. Rompe todo aquello que nos impida recibir tu gracia y tu verdad. El Espíritu de Dios está en esta mañana y vino a cambiar y a transformar tu vida. El Espíritu de Dios vino a transformar tu vida y a cambiarte. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y
y los hijos de tus hijos, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Tu Espíritu, Señor, en medio de tu pueblo. Él te ama, 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 Él te ama. Toma control de cada uno de los que aquí estamos. Conéctanos contigo. Conéctanos con tus planes. Conéctanos, Señor, con tu presencia. Conéctanos con tu palabra. Conéctanos con el destino profético que tú has puesto sobre nuestras vidas. Todo ojo se cierra ahí donde estás. Toda mano se levanta. Escúchame. Siento por el Espíritu de Dios decir, para muchos viene esta palabra, que este tiempo son tiempos de conexiones divinas, de conexiones sobrenaturales. Son tiempos que lo que tú ya diste por perdido, el Espíritu de Dios, de donde menos lo pienses, va a venir tu respuesta. Van a venir puertas abiertas sobre ti. Van a venir lo que tú necesitas de parte de Dios para cumplir tu propósito. Solo que Dios demanda de ti que vivas en la dimensión del Espíritu. Porque es imposible que si dos personas no están en la misma altitud se puedan unir. Pasarán de largo. Tienes que vivir en la altitud del Espíritu y en la actitud del Espíritu. Por eso hay muchas personas que sus bendiciones pasaron de largo, porque las están buscando en la carne, las están buscando en tus estrategias naturales, las estás buscando en tus fuerzas, en tu sabiduría. Pero Dios te dice en esta mañana que hay cosas que Dios demanda que las hagas tú, pero que hay otras cosas que Dios te pide que confíes en Él. Y que seas un hombre y una mujer que camine en el Espíritu de Dios, en la dimensión de su palabra, en la dimensión de la revelación que viene de Dios, en las dimensiones de sus verdades. En otras palabras, en la dimensión de una vida cristiana. Por eso Jesús, que caminó en esos niveles de dimensiones de Dios, sabía siempre dónde tenía que ir. Sabía quién eran sus amigos y sus enemigos. Sabía cuáles eran las conexiones divinas. Y por eso que sanó a la hija de Jairo. Porque vino, pero también era una conexión divina para él. Por eso es que sanó a aquel muchacho enfermo del centurión. Porque trabajó con sabiduría de Dios. Así que en esta mañana comienza a quitar de tu vida y de tu corazón todas las conexiones que no sean de Dios. Comienza en tu interior a decirle: Señor, a partir de esta mañana yo quiero vivir en la dimensión del Espíritu. Porque sé que de cualquier lugar o de cualquier persona tú puedes usarla para que venga mi bendición. Es decir, en otras palabras, la bendición viene de Dios. Quien lo porta solamente son los mensajeros que Dios va a usar. Pero las bendiciones vienen de Dios. Pero aprende bien esta palabra. En el mundo, el 99% de las bendiciones Dios las esconde en personas. Y las maldiciones Satanás también las esconde en personas. Les hablé de Ruth, les hablé de Dalila y Sansón. Por eso es tan importante que te conectes a Dios y a las cosas de Dios, para que todo
te vaya bien. Comiénzale a adorar ahora. Si hubiera alguien en esta mañana que dice, pastor, yo necesito que ores por mí. Y escúcheme, no me importa tu pasado. No me importa ningún pasado tuyo. No le importó a Jesús el pasado del endemoniado, ni el de la samaritana, ni al pueblo de Israel el de Rabat, porque Dios no va a trabajar con tu pasado. Puede sanar las heridas de tu pasado, pero va a trabajar con tu presente y con tu futuro. Si hasta ahora no has sido una persona conectada realmente a Dios, yo te invito en esta mañana que reflexiones y que te tengas fe en Dios, que le digas, Señor, me voy a conectar, porque hay personas que quieren salir de donde están con la ayuda de Dios, pero no están conectados en las dimensiones del Espíritu. Y eso sencillamente nunca se va a dar, porque si tú no estás conectado a Dios, las oportunidades de Dios van a pasar de largo sobre ti. Pero si te conectas a Dios, si en esta mañana te conectas a Dios, yo te aseguro que algo va a cambiar sobre tu vida, quizá en tu matrimonio, en tu familia, en tu área económica, en tu área espiritual, en tu área familiar y en todas las áreas de tu vida. Así que si hubiera alguien así, a la cuenta de 3, yo te invito a que corras, yo quiero orar por ti. 1, 2, 3, corre al altar. Si hay alguien que necesita, dice, pastor, yo estoy orando por esas conexiones divinas. Estoy orando por conectarme cada vez más a Dios. Yo voy a seguir creyendo. Voy a seguir creyendo en mi milagro. Voy a seguir creyendo en esas conexiones de Dios. En otras palabras, voy a seguir creyendo en Dios. Porque es cuando tú crees en Dios, es cuando las cosas se dan. David oró y creyó. Y la respuesta a su oración era un egipcio moribundo. Adórale a Dios mientras la gente está bajando. Este es un mes y este es un año que todavía no terminó, y que en este año Dios te va a conectar, y si vives en el Espíritu, con esas personas que van a bendecir tu vida de manera extraordinaria, esas ideas que te van a cambiar por el Espíritu de Dios. Sal del odre viejo y entra en el odre nuevo. Haz la transición a lo nuevo de Dios. Adórale, 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 adórale. Voy a pedir a los pastores que me ayuden rapidito a orar por ellos. La pastora me ayuda. Ahí donde está, levante sus manos. Yo quiero orar por usted ahí, donde está, en el lugar donde está. Y si no pudo bajar ahí donde está, levante sus manos allí atrás, quizá al final del cine donde esté. Levante sus manos también para que el Espíritu de Dios lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús declaramos por tu palabra que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tienes el control de todas las cosas. Y te pedimos, Señor, que aceleres esas conexiones divinas, que todo lo que tú tienes preparado para nosotros, para que nuestro propósito se pueda cumplir y las generaciones que vengan detrás de nosotros sean bendecidas. Te pedimos, Señor, que nos des la visión necesaria, la revelación necesaria, para entender cuáles son las conexiones de reino que vienen sobre nuestra vida, para entender los tiempos proféticos que estamos viviendo, para entender el lugar en el que tú nos has plantado. Son tiempos de gloria, son tiempos de crecimiento, son tiempos de avance, son tiempos de conquista, son tiempos donde vamos a recoger la última cosecha. También son tiempos peligrosos, son tiempos donde el enemigo está gastando los últimos cartuchos. Pero entendemos que más poderosa es la gracia de Dios. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Yo te pido en esta hora que venga la unción de tu Espíritu y comience a tocar cada vida ahora, ahora, ahora. Rompe conexiones de hechicería, conexiones de brujería, conexiones de adulterio,
conexiones de mentira, conexiones de ira, de rencor, conexiones de pecado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret quebramos toda conexión del infierno ahora. Rompemos toda conexión que no te adore y no te honra en nuestras vidas ahora. Nos sacudimos de toda conexión mental, toda conexión espiritual, toda conexión en el cuerpo, que el enemigo haya podido tocar nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¡Fuera ahora! ¡Te vas! Se rompen todas las conexiones con el mal ahora. ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! Espíritu de hechicería, espíritu de brujería, espíritu de maldición, espíritu de depresión, espíritu de tristeza, espíritu de agonía, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te vas ahora. Y declaro la conexión con el Espíritu, la conexión con tu palabra, la conexión y la adoración con tu presencia. Declaro que vienen los tiempos donde tu conexión va a ser tan fuerte que vamos a estar caminando de una manera sobrenatural, más allá de lo que hemos experimentado. Recibe la bendición de Dios ahora. 1, 2, 3, ahora. Ahora, ahí está, ya veo gente tocada, gente que está siendo liberada, gente que está siendo conectada. Ahora, vamos, oren por ellos, voy a pedir a los mentores de la casa, solo los mentores, que me ayuden a orar también, porque hay mucha gente. Vamos, comience a orar, comience a impartir la bendición de Dios sobre ellos ahora. Ahí está, veo gente que se libera, gente que sale de las conexiones del enemigo, gente que sale de todas las conexiones del mal. Recibe la gloria de Dios ahora. Si hay algún mentor en la casa, me viene a ayudar a orar. Y vuelvo a mirar otra vez a su cruz. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está tocando, liberando, sanando. Le voy a pedir a los pastores que oren por la gente. Y vuelvo a mirar otra vez. Los mentores de la casa siguen orando. El Espíritu de Dios está aquí. Mire, hay gente tocada, gente liberada, gente que está siendo rota de maldiciones, libre de toda atadura con el enemigo. Y van a ser conectadas al Espíritu de Dios, conectadas a la gracia divina. Recíbelo. Hoy es el día en el que Dios te conecta de nuevo. Ahí donde estás, recibe la bendición de Dios. Ahí donde estás, recibe la sanidad de Dios. Ahí donde estás, recibe las fuerzas para seguir adelante. Ahí donde estás, recibe la sabiduría de Dios para conectarte con las personas que aman a Dios, con los niveles de gloria y de bendición. El Espíritu de Dios está aquí. El fuego de Dios está aquí. Las conexiones del Espíritu de Dios comienzan a fluir sobre tu vida. Solo tienes que abrir tu corazón para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se conecte contigo.
y vuelvo a mirar. Esa es la conexión que buscamos, la conexión con el Espíritu Santo, la conexión con el Dios verdadero y auténtico. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Recíbelo, 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 recíbelo. La recompensa es mi vida, venir a ti, Jesús, y vuelvo a mirar otra vez. Jamás te olvidaré, jamás te olvidaré, pues separado de ti nada puedo hacer. Y mi mirada Recibe, 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 recibe. Oiga, hay una presencia tan grande en esta mañana. Hay una gloria tan grande en esta mañana. Hay una conexión divina del Espíritu que viene a buscarte. Levanta tus manos, iglesia. El Espíritu de Dios viene a buscarte. Solo tienes que abrir tu corazón porque viene a buscarte. Conéctate con Dios y las cosas cambiarán. Conéctate con Dios y tu familia va a funcionar. Conéctate con Dios. Dile, Señor, quiero estar conectado contigo, con tu presencia, con tu palabra, con tus cosas santas. Me olvido de todas las conexiones con la carne. El Espíritu de Dios está aquí. Levante sus manos ahí donde está. Nadie rompa esta presencia tan profunda. Sienta la paz de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene y se conecta, va a sanar las heridas del corazón. No hace falta que hables nada porque Dios entiende el lenguaje de las lágrimas. Y cuando el Espíritu de Dios viene, también te va a hacer libre de toda atadura del enemigo. Cuando el Espíritu Santo viene, te va a transformar y va a comenzar a cambiar los pensamientos que tienes. Cuando el Espíritu de Dios viene, transforma y cambia tus emociones de opresión, de tristeza, de agonía, de baja autoestima, de sufrimiento. El Espíritu de Dios comienza a cambiar las emociones. Cuando el Espíritu de Dios se conecta contigo, siente la paz de Dios que hay aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todas las cosas que has hecho, que estás haciendo.